Cuando pensamos en un chatbot, imaginamos inmediatamente una conversación dinámica. Y por dinámica me refiero a la capacidad de saltar entre conceptos, temas o información que hayamos compartido con el asistente en interacciones previas. Si un chatbot solo respondiera al último mensaje, probablemente la conversación se transforme monótona y por tanto frustrante y dejemos de utilizar el asistente. Curiosamente, esperamos que la conversación que tenemos con estos chatbots sea lo más natural posible, casi como si estuviéramos hablando con otro humano. ¿Cómo te sentirías si luego de presentarte y entregar tu nombre, la persona con la que estás conversando 5 minutos después viene y te pregunta, disculpa, pero ¿cuál era tu nombre? De manera similar, esperamos que la inteligencia artificial o estos chatbots tengan la capacidad, como mínimo, de recordar lo que le acabo de decir hace 3 mensajes previos. Claramente existen otros factores que influyen en esta expectativa. Por ejemplo, es muy razonable esperar que toda la información que aparece en el chat también sea vista por el asistente. Si mi nombre aparece ahí en alguna conversación o interacción previa, no tiene mucho sentido que el asistente me lo pregunte. Por tanto, es esencial que el chatbot guarde información que considere relevante y la pueda utilizar cuando estime conveniente. Sin embargo, los LLM o Large Language Models o modelos de lenguaje grandes, que son el motor principal de los chatbots de hoy en día, lamentablemente no tienen la capacidad de memoria en las conversaciones. A ver, como te mostré en un video introductorio de LangChain, si no has visto el video te dejo el link acá arriba, también te voy a dejar el link en la descripción de este video. Podemos construir un chatbot utilizando los chain de la librería LangChain. Un chain básico se compone de al menos 2 componentes. El primero de ellos es un prompt template y el segundo es un modelo de lenguaje. Por un lado, el prompt template toma el input del usuario, lo formatea reemplazando las correspondientes input key en el template y genera el texto final que es enviado al modelo de lenguaje. Luego, el modelo recibe este texto, lo procesa y genera el texto de respuesta. Ahora, si nosotros queremos esto transformarlo en una conversación, simplemente lo que hacemos es que ejecutamos este chain cada vez que el usuario envía un texto. Sin embargo, como ya habrás notado, el problema de este proceso son los modelos de lenguaje. Estos solo generan texto basado o condicionado en el texto que le entregamos en el chain. Por ejemplo, si le envío un texto que dice camarón que se duerme, lo más probable es que el modelo lo va a completar con se lo lleva la corriente. Pero fíjate que este proceso no implica guardar lo que acaba de hacer. Por tanto, cada vez que nosotros ejecutamos el chain, el modelo solamente está observando y trabajando y generando texto en base al texto de entrada. Si has visto los videos anteriores que hemos publicado en este canal sobre LangChain o has escuchado nuestro podcast ¿Qué IA está pasando?, es muy probable que ya te hayas imaginado cuál es la solución a este problema. Pero si no es así, no te preocupes, porque en este video te voy a mostrar de manera muy sencilla cuál es una simple pero potente solución. Además te voy a dejar en la descripción los links a los videos anteriores de LangChain como también a nuestro podcast ¿Qué IA está pasando?, que de verdad están muy buenos. Entonces la idea es básicamente esta. Vamos a construir un prompt template con la siguiente estructura. El template empieza con un texto de contexto de la conversación. Luego vamos a añadir cualquier otra información que consideremos relevante. Lo más simple y de una perspectiva de fuerza bruta, lo que vamos a agregar acá son todas las interacciones previas entre el usuario y el asistente. Sí, ya sé, esto tiene sus inconvenientes, pero para entender cómo implementarlo, vamos a partir con esta estrategia bien sencilla y al final de este video vamos a discutir cuáles son los pros, los contras y alternativas de estrategias. Y finalmente, terminamos el template con el mensaje del usuario que nos acaba de enviar, seguido de una última línea que empieza con AI o AI, para que el modelo de lenguaje complete con la respuesta del chatbot. Fácil, ¿no? Veamos cómo podemos implementar esto utilizando LangChain. Ok, entonces tenemos acá un notebook que preparé para ustedes donde les voy a mostrar cómo utilizar LangChain e implementar esta sencilla solución que acabamos de hablar. Este notebook también lo pueden encontrar en un link que les voy a dejar en la descripción y actualmente estoy utilizando Google Colab. Si no sabes sobre Google Colab, te invito a ver este video donde un gran amigo Sebastián de Academy también te enseña muy bien de qué se trata, cómo instalarlo, cómo usarlo, etc. Entonces lo primero que vamos a hacer es instalar las librerías, que son 2, en este caso LangChain y OpenAI. LangChain porque vamos a utilizar LangChain, obviamente, y OpenAI porque vamos a utilizar los modelos que esta empresa nos entrega a través de la API, ¿ya? Entonces, lo segundo también que vamos a hacer es configurar nuestra variable ambiente, o en estricto rigor es configurar nuestra API key como variable ambiente. Ya lo que yo hago es que cargo al Google Colab
un archivo config.py donde tiene esta variable o esta API key y la cargo como variablemente utilizando este comando. Alternativamente, lo que puedes hacer, en vez de utilizar config.py, tú puedes también descomentar e ingresar directamente tu API key ahí. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es crear nuestro prompt template en base a la estructura que conversamos anteriormente, y para eso vamos a utilizar la clase prompt template. Y ahí la forma de hacerlo, como ustedes vieron en el video introductorio, si no lo han visto, te invito a verlo aquí, ¿ya? Que es, primero creamos un string, ¿ya? Y el string va a seguir la estructura que hablamos anteriormente, partiendo primero con la información de contexto, luego la información donde vamos a inyectar las historias de las conversaciones previas, y luego finalmente la parte donde vamos a inyectar el texto enviado por el usuario, terminando con estas dos líneas donde esperamos que el modelo lo complete, ¿ya? Entonces tiene la lógica que esto va a ser reemplazado por las conversaciones previas, y esta parte, esta parte va a ser reemplazada por el texto enviado por el usuario. Entonces vamos a crear nuestro prompt template. Y listo. Ok, entonces ahora lo que hacemos es crear nuestra memoria y vamos a utilizar la memoria más simple que tiene LangChain, que es Conversation Buffer Memory. Lo que permite esta clase es instanciar objetos donde nosotros vamos a ir guardando los mensajes enviados por el usuario y los mensajes creados por el chatbot, o en estricto rigor por el modelo de lenguaje. Entonces la forma de hacerlo es bastante sencilla. Primero importamos esta clase, ¿ya? Y luego lo que vamos a hacer es que vamos a instanciar esta clase, el Conversation Buffer Memory, como un objeto. Y para mostrarles cómo se guarda la historia es que voy a agregar dos mensajes. Un mensaje creado o simulando que es creado por el usuario, y otro mensaje también simulando que fue creado por la IA o por el asistente. Entonces aquí las vamos a correr. Aquí pueden ver cuál es la estructura que tiene este objeto. Y adicionalmente lo que voy a hacer es que, para que ustedes vean cómo se va guardando esta información, es que voy a utilizar el método loadMemoryVariables y voy a entregarle a este método como un placeholder dos corchetes, que es un diccionario que es para que me entregue de vuelta la información en cómo está guardando en la memoria. Bueno, y lo que vemos que nos entrega esto es un diccionario con un solo elemento que tiene como llave history, y el valor de esa llave son toda la conversación que acabamos de agregar. Si se fijan, dice human hola, después el salto de línea, y AI hola, y lo que supuestamente agregó como mensaje el asistente. Bueno, y para ver un poquito mejor lo que vamos a hacer es que vamos a aprovecharnos de que este es un diccionario y vamos a acceder a ese valor utilizando esa llave, ¿ya? Y eso lo vamos a imprimir. Bueno, y esta es la forma en que el Conversation Buffer Memory va a ir guardando los mensajes que nosotros iremos creando en la conversación. Ya, pero fíjense acá un detalle. Fíjense que el diccionario tiene como clave history, y si se dan cuenta, en nuestro prompt template nosotros lo que tenemos como input key es chat history. Ya, por tanto vamos a tener un problema. Esas dos llaves tienen que conversar, tienen que ser coherentes. Entonces la forma de hacer eso y solucionar ese problema es que cuando creamos o instanciamos el objeto Conversation Buffer Memory, le entregamos un argumento donde seteamos el parámetro memory keys y lo seteamos con el string o el valor de la llave que nosotros necesitamos, ya que en este caso es chat history. Entonces déjenme mostrarles ahora este cambio y podrán ver que, bueno, tengo el mismo resultado, pero en este caso el diccionario que me entrega de vuelta cuando yo cargo en la memoria es chat history. Adicionalmente, en el caso en que tú utilices modelos que son de chat models, donde no aceptan strings, sino aceptan objetos de mensajes como human message o AI messages, lo que tienes que hacer es, cuando tú instancias el Conversation Buffer Memory, es que uno de los argumentos que les tienes que entregar es que el parámetro return messages tiene que ser igual a true. O sea, ahora, lo que hace es que el diccionario, en vez de entregarme un solo string, lo que hace es que me entrega una lista de human message o AI messages, como yo lo había dicho anteriormente, que es la forma también en que los chat models en LangChain necesitan para poder procesar el texto. Entonces ahora vamos a crear un chain donde vamos a utilizar el modelo GPT-3.5 Turbo Instruct, ya que es un modelo de completación, uno de los últimos modelos que ha liberado OpenAI, ¿ya? Entonces, tal como lo vimos en el video introductorio, vamos a crear un LLM chain, vamos a llamar a OpenAI y también vamos a utilizar nuestro prompt template. Bueno, y aquí adicionalmente también debería haber llamado a nuestra clase Conversation Buffer Memory. Entonces vamos a importarlas todas, aunque estas ya estaban importadas todas, pero para mostrar bien el proceso. Y luego vamos a crear nuestro chain, partiendo primero por crear nuestro modelo de lenguaje LLM, utilizando la clase OpenAI. Vamos a asegurarnos que el ID del modelo sea el que nosotros queremos, que en este caso es GPT-3.5 Turbo Instruct. Vamos nuevamente a crear nuestro template,
utilizando la estructura que vimos anteriormente. Creamos el prompt template utilizando la clase prompt template. Vamos a crear la memoria y a asegurarnos que el memory key sea acorde con el input key que vamos a estar utilizando en nuestro prompt template. Y finalmente creamos el LLM chain, ya que se compone por un LLM, por un prompt template, y ahora acabamos de agregar una memoria. Adicionalmente, para auditar cómo va el proceso de ejecución cada vez que corremos el chain, queremos revisar cómo esto se va ejecutando, vamos a setear el verbose igual true. Eso significa que su proceso lo va a ir mostrando, lo va a ir verboseando. Entonces, vamos a correr esto. Ya tenemos nuestro chain que lo llamamos conversation. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a crear un input siguiendo la siguiente estructura. Es un diccionario cuya llave es un question y el valor es el mensaje que me entregó el usuario. ¿Por qué es question? Recuerden que en el prompt template habíamos dicho que vamos a inyectar en esa parte el mensaje enviado por el usuario. Ya, esas dos llaves tienen que coincidir. Es súper importante porque si no coinciden, el proceso del chain de formatear utilizando el template no va a funcionar. Entonces acá yo tengo question y allá también tengo question. Vamos a correr esto y vamos a ver cómo se ejecuta el chain. Entonces fíjense, acá tenemos el resultado después del formateo utilizando el template. Tenemos primero el mensaje de contexto, tenemos la conversación previa, lo cual es básica, es obvio, estamos recién partiendo de la conversación. Y luego tenemos nueva pregunta del humano que dice hola, que fue lo que nosotros enviamos acá, utilizando como diccionario esto con llave question. Y finalmente el chain genera el output, genera un diccionario con estos tres valores, ya donde me dice cuál fue la pregunta, el chat history que utilizó y el texto que creó. Revisemos ahora cuál es el estado de la memoria de este chain, porque vamos a ver, esto debería aparecer tanto el mensaje que le entregó el usuario como el que acaba de crear. En la memoria se debería cargar ahí. Entonces vamos a correr este código y vemos que ahora la memoria muestra el mensaje enviado por el usuario y el mensaje creado por el asistente, ¿ya? Veamos cómo cambia esta memoria una vez que generamos un segundo mensaje. Aquí aparece la ejecución de este chain, donde nuevamente partimos con el texto, que es el texto de contexto. Ahora sí aparece la memoria que tenía en su momento. Fíjense que la memoria es la que habíamos visto acá arriba, ¿ya? Luego aparece nueva pregunta del humano y se inyecta la pregunta que acabamos de entregarle al modelo, o digamos al chain, y ahí finalmente genera el texto, ¿ya? Entonces ahora lo que debería ocurrir es lo siguiente. Esta memoria que estaba acá se debería actualizar con los nuevos dos mensajes que se acabaron de crear. Uno por parte del usuario y otro creado por parte de la IA, ¿ya? Entonces revisemos si eso es efectivo. Y esto es efectivo. Fíjense que ahora la memoria se actualizó dentro del chain. Entonces tenemos los dos mensajes iniciales y los dos mensajes que acabamos de crear. Entonces vamos a ver acá qué es lo que ocurre visualmente en el chain. El chain parte primero con el ingreso, con la entregada de este diccionario cuya llave es question y en value el texto que ingresó el usuario. Adicionalmente, la memoria también entrega la información que tiene guardada, que en este caso también la entrega como un diccionario con la llave past messages, que en nuestro caso en estricto rigor es chat history, ¿ya? Estos dos son entregados al prompt template, que utiliza ambas llaves para inyectarlo dentro del template que tiene, en nuestro caso para reemplazar question con el texto que aparece, que le entregó el usuario, y reemplazar chat history con la información que le entregó la memoria. Esto genera un texto final formateado, se lo entrega al modelo, el modelo genera un nuevo texto, el cual eventualmente puede ser parseado o formateado a un nuevo texto, y esto nos entrega un resultado que también es un diccionario, que según lo que aparece en la figura es un diccionario solo con la llave answer, pero vimos anteriormente que eso no es tan así, sino que entrega un diccionario con tres valores o con tres llaves, uno de ellos question, chat history, y en text está la respuesta creada o el texto generado por el LLM, ¿ya? Esto también es entregado de vuelta a la memoria, que ahora la memoria actualiza su información o la información que está guardando con el mensaje que tanto le entregó question y el mensaje que le entregó de salida al chain. El ejemplo que yo les mostré es un LLM chain, pero que utiliza como modelo de lenguaje un LLM. ¿Qué pasa si en el caso de LangChain yo quiero utilizar un chat model? Entonces acá esto cambia un poquito, no lo voy a ver en detalle, pero en este rigor lo que ocurre es que en vez de trabajar con strings, lo que ahora nosotros tenemos que empezar a utilizar son messages, objetos messages, como son los que aparecen acá, ¿ya? Entonces eso cambia un poquito, se los voy a dejar acá en el código, lo pueden revisar en detalle, pero lo que sí me gustaría que ustedes vieran es cómo es el resultado de vuelta o cómo se va guardando ahora la memoria, que cambia un poquito, ¿ya? Entonces fíjense acá lo estoy imprimiendo, donde también estoy cargando nuevamente la memoria, tal como lo hicimos anteriormente, y lo que podemos ver es que en vez de ser un texto, lo que guarda dentro de la memoria es una lista de human messages
y de AI Messages. Y eso se va a ir actualizando a medida que este chain lo vamos a ir corriendo y haciendo el loop una y otra vez dentro de la conversación. Ok. Como se dice, lo prometido es deuda. Entonces, supongo que ahora esto hace mucho más sentido y también ya identificaste cuál es el problema de esta estrategia. Y es que a medida que vamos agregando los nuevos mensajes tanto de los usuarios como de la IA, nos vamos acercando al tope máximo de tokens que tienen los modelos de lenguaje. De hecho, por ejemplo, el modelo GPT 3.5 Turbo tiene un tope máximo mínimo de 4097 tokens. Por tanto, vamos a tener que ingeniárnoslas y buscar alternativas más allá de las que simplemente inyectar en la historia completa de los mensajes que tenemos en la conversación. Una opción, por ejemplo, sería resumir los mensajes, y ese resumen es el que vamos a ir guardando en la memoria. Y cada vez que se genera una nueva interacción, este resumen lo vamos a ir actualizando. Una segunda opción también podría ser es limitar la ventana de hasta cuántos mensajes hacia atrás vamos a ir guardando en la memoria. Asumiendo, por ejemplo, que los mensajes ya al inicio no son tan relevantes para responder al último mensaje enviado por el usuario. Ahora, lo fascinante de todo esto es que independiente de la estrategia que vamos a utilizar, el prompt template casi siempre va a seguir la misma estructura. Contexto, información importante y mensaje enviado por el usuario. Ahora bien, tengo otra buena noticia para ti. Y es que las estrategias que mencioné antes y otras más han sido implementadas en la librería de LangChain. Así que ahora lo que podemos hacer es que podemos analizar cada una de ellas, ver cuáles son los pros y los contras y analizar cuáles de ellas es mejor para nuestro caso. Ahora, todo este tema merece un nuevo video, el cual lo estamos preparando y será próximamente publicado en este canal. Así que mi invitación es que te suscribas haciendo clic en la campanita de más abajo y así te llegará un aviso cuando ese video ya esté publicado. Ahora, cuando estés viendo este video puede que ese tutorial ya lo hemos publicado, así que si ese es el caso te va a aparecer por aquí o por acá, no sé bien. O también su link va a estar en la descripción de este video. Así es que eso, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, dale like o coméntame también qué es lo que te ha gustado, si tienes alguna duda, algunos feedback. Todos esos tipos de comentarios nos sirven para ir mejorando los videos que vamos publicando en este canal. Así es que eso, nos vemos hasta la próxima.